Vamos a proponer a nuestra amable audiencia un tema muy interesante que se va a desarrollar durante el curso de la jornada de este miércoles, que será un conversatorio denominado Herramientas Legislativas contra la Corrupción, organizado por el Observatorio Legislativo, que es una organización no gubernamental, cuyo coordinador general, Marcelo Espinel, nos acompaña ahora mismo en el noticiero de la Televisión Legislativa. Marcelo, bienvenido. Muchísimas gracias, Fabricio, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Gracias por la gentileza de atendernos. Primero, ¿qué es el Observatorio Legislativo para poner un poco en contexto el trabajo que ustedes realizan y las razones de este cónclave que se efectuará el miércoles? Bueno, el Observatorio Legislativo es una iniciativa ciudadana que lo que busca es transparentar a la Asamblea Nacional, a sus integrantes y mejorar las prácticas legislativas en el Ecuador. ¿Cómo lo hacen? Nosotros lo que hacemos son monitoreos virtuales y presenciales de las actividades de la Asamblea Nacional con la finalidad de establecer indicadores de gestión de la institución, en este caso legislativa, y de cada uno de los asambleístas, con la finalidad de que los ciudadanos conozcan cuáles son las actividades de la Asamblea Nacional y sus integrantes, porque solo de esta manera podremos obtener un mejor cuerpo legislativo. Es decir, ustedes vienen acá a la Asamblea, o por lo menos siguen por radio o televisión las sesiones, toman nota de quiénes intervienen, de cuáles son sus aportes y de qué finalmente resuelve la legislatura. Exactamente, nosotros lo que hacemos es levantar informes de seguimientos y levantar información con la finalidad de sistematizarla y proporcionarle al ciudadano información objetiva que le permite evaluar la gestión de la Asamblea, pero sobre todo conocer cuáles son las atribuciones de la Asamblea Nacional. ¿Qué significa información objetiva? ¿Qué quieren decir con eso? Nosotros evitamos cualquier tipo de sesgo político o injerencia partidista. Mantenemos la mayor objetividad posible con la finalidad de que el ciudadano reciba información integral, que reciba información neutra, que reciba información académica que le permita establecer su propio criterio. Nosotros no establecemos un criterio o establecemos juicios de valor al respecto del desempeño de los asambleístas. Lo que hacemos es otorgar al ciudadano estos indicadores de gestión que te menciono con la finalidad de que el ciudadano saque sus propias conclusiones. ¿Es posible que el ciudadano saque esas conclusiones cuando en muchos de los casos no conoce a profundidad cuál es la naturaleza del trabajo legislativo? Esa precisamente es la primera finalidad del observatorio. Nosotros creemos que no podemos tener un buen desempeño en la Asamblea Nacional o escoger unos buenos legisladores si es que la ciudadanía no conoce cuáles son las atribuciones de la Asamblea Nacional y cuáles son las atribuciones de los asambleístas. El objetivo del observatorio es que los ciudadanos conozcan qué hace una Asamblea Nacional y de esta manera evitar, sabemos que tal vez será en muchísimos años, que un candidato asambleísta vaya a una ciudad X y ofrezca la construcción de un puente, cuando sabemos que esas no son las atribuciones de los asambleístas. Por eso es que el primer objetivo del observatorio es entregar información al respecto del desempeño de los asambleístas para que los ciudadanos sepan qué hace una Asamblea Nacional y después de esto puedan controlar el mandato otorgado a nuestros parlamentarios. Ahora, evidentemente allí uno hace una mirada retrospectiva a lo que ocurría hasta el año 97 más o menos, cuando los diputados de la época manejaban partidas extrapresupuestarias y uno iba, por ejemplo, a un cantón de la costa, la Sierra o Amazonía y encontraba el famoso letrero, obra gestionada por el diputado fulano de tal, porque manejaban recursos, que es algo a lo que la gente se acostumbró en su momento. Claro está, la Constitución tanto del 98 cuando la vigente, la Constitución del 2008, establece la prohibición para que los legisladores puedan manejar partidas presupuestarias o recursos públicos. Totalmente, ahora como bien sabemos, los asambleístas se dedican a legislar y a fiscalizar. Lastimosamente, es algo que el ciudadano lo ve muy lejano. Sabemos que la creación de leyes, la aprobación de leyes es algo lejano para el ciudadano, pero tenemos que buscar la manera en la cual el ciudadano se conciencie al respecto de la importancia que radica dentro de la legislatura ecuatoriana. Ahora, en función de aquello, este evento que ustedes están preparando, Herramientas Legislativas contra la Corrupción, ¿qué se busca? ¿Quiénes van a participar? ¿A quiénes va dirigido este evento? Nosotros entendemos que como Observatorio Legislativo no podemos únicamente dedicarnos a transparentar a la Asamblea Nacional. Es necesario mejorar las prácticas legislativas, porque hasta que se dé un proceso de renovación de la Asamblea Nacional integral, en el cual tengamos mejores legisladores, debemos capacitar a nuestros legisladores y a sus asesores, buscar mejorar estas prácticas legislativas. Una de las actividades que tenemos como organización es trabajar en la lucha contra la corrupción desde la legislatura. En este sentido, el Observatorio Legislativo es un miembro veedor de la Organización Mundial de Parlamentarios en contra de la corrupción. Lo que busca la Organización Mundial de Parlamentarios en contra de la corrupción es que los legisladores se capaciten en cómo legislar para luchar contra este mal que aqueja a nuestra sociedad, como por ejemplo capacitar en cómo
tipificar delitos de narcolavado, delitos de gran corrupción, cómo generar adecuados códigos de ética parlamentario o cómo fiscalizar de una manera adecuada. Por ejemplo, sobre los primeros ejemplos que ha mencionado Marcelo, se me viene a la mente el proceso de construcción del Código Orgánico Integral Penal, donde se habló precisamente de algunos delitos. Totalmente. Entonces, en este caso, la Organización Mundial a la que te hago mención, lo que hace es llevar un proceso de acompañamiento a un grupo de legisladores seleccionado, un grupo de legisladores que el Observatorio Legislativo de una u otra manera sugiere a la Organización Mundial para brindarles herramientas de cómo legislar acorde a la jurisprudencia internacional y con tipificaciones de delitos bastante eficaces. ¿Quiénes van a participar en este encuentro? Bueno, este evento que será el día miércoles 16, como tú bien mencionas, que se lo hace gracias al apoyo de la Embajada de Canadá en el Ecuador, será partícipe Ricardo García Cervantes. Ricardo García Cervantes es el presidente del Secretariado Mundial de GOPAC. Él es el ex presidente de la Cámara de Diputados de México, y realmente es una persona que tuve el placer de conocer en Panamá y es una persona muy comprometida contra la lucha contra la corrupción. En ese sentido, lo que hará Ricardo García Cervantes es capacitar a un grupo de asambleístas que nosotros hemos escogido, son 15 asambleístas de diferentes partidos políticos, con la finalidad de motivarlos para que desarrollemos el primer capítulo nacional de parlamentarios en contra de la corrupción. ¿Por qué se escoge 15 y no a los 137? De hecho, nosotros hemos hecho extensiva la invitación a los asambleístas que más han colaborado con el Observatorio Legislativo, a pesar de que la invitación a colaborar con nuestra iniciativa ha sido dirigida a los 137, estos 15 asambleístas son los que se han mostrado más prestos a colaborar con nosotros. Son asambleístas comprometidos con su trabajo y nos lo han demostrado, pero sobre todo comprometidos con la transparencia. Ellos entienden que es necesario transparentar su información hacia los mandantes. ¿Es posible pensar en esa transparencia de información o en la necesidad de que se empoderen con esta lucha, con la necesidad de que transparenten información cuando, por ejemplo, hay herramientas legales que les obligan a los legisladores a presentar o a rendir cuentas anualmente? Por ejemplo, la Ley de Participación Ciudadana, la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Constitución de la República, que es la madre de todas las leyes en el Ecuador. Lo que sucede es que nosotros creemos que debemos evolucionar del sistema imperante de rendición de cuentas que existe en nuestro país. En la actualidad, la rendición de cuentas se maneja de una sola vía, en la cual el asambleísta pone a disposición su información y el ciudadano llega hasta ahí. Y no se retroalimenta con lo que piensa el ciudadano. Totalmente. Nuestro objetivo es que el ciudadano tenga la información proporcionada por los asambleístas, una información otorgada por la sociedad civil que es contrastada por nosotros, para que el ciudadano tenga los suficientes elementos de juicio como para poder replicar o retroalimentar, como tú mencionas, lo informado por el asambleísta. Cuando hablamos de herramientas legislativas contra la corrupción, eso entiendo, tiene que ver con la parte legal. ¿Qué pasa con la parte de la actuación propia del legislador? ¿Cómo hacer para que el legislador eventualmente no caiga en algún tema de corrupción o tráfico de influencias, que también son cuestiones que históricamente se ha denunciado como parte de la práctica parlamentaria? La Organización Mundial de Parlamentarios en contra de la Corrupción ya tiene aproximadamente 15 años de existencia. Dentro de uno de los requisitos para formar parte de esta organización es no haber estado inmiscuido en actos en contra de en actos de corrupción. En este sentido, GOPAC hace un análisis muy acucioso al respecto de las actuaciones de los asambleístas. Y en el caso de darse una actuación que vaya en contra de los principios de GOPAC, el Secretariado Mundial solicita la expulsión del asambleísta o incluso el ingreso para los capítulos nacionales de X o Y asambleísta que debe ser parte de GOPAC está bajo el criterio de un directorio nacional que se conforma. De esta manera buscan que los asambleístas también actúen acorde a la moral, acorde a la ética y que no se inmiscuyen en actos de corrupción. Entonces, es bastante especial el proceso de ser miembro de esta organización mundial. ¿Hay legisladores ecuatorianos que ya forman parte del GOPAC o todavía no? En el Ecuador no se ha constituido GOPAC, estamos de una u otra manera impulsando que se forme por primera vez este capítulo nacional con la finalidad de luchar contra la corrupción. Pero ojo, no es solo luchar contra la corrupción desde la Asamblea Nacional. La Organización Mundial de Parlamentarios, con el trabajo mancomunado con el observatorio, lo que nosotros buscamos es también recopilar fondos para que los asambleístas puedan participar en cumbres internacionales de Naciones Unidas en las cuales se menciona cómo va la lucha contra la corrupción en cada uno de los estados. Para nosotros también es de muchísimo interés que los asambleístas participen en estas cumbres, para que
den a conocer al mundo cómo se lucha contra la corrupción en el Ecuador o en su defecto cuál es el nivel de corrupción que existe en nuestro país. Más aún considerando que la organización Transparencia Internacional ya no tiene un capítulo en el Ecuador y necesitamos difundir al mundo cuál es la situación, sea buena o sea mala. ¿El GOPAC en cuántos países está presente? GOPAC está presente en 15 países en el mundo, tiene 15 capítulos nacionales y tiene 3 capítulos regionales. Está presente en el continente europeo, en el continente africano, en el continente asiático y ahora en el continente latinoamericano, en el continente americano, perdón. ¿En América en cuántos países está presente? En América está presente en Chile, en Paraguay, en Colombia y en México. No puede ser que en algún momento sea mal vista esa presencia, si es que se abre el capítulo Ecuador, como ocurre, por ejemplo, con otras organizaciones no gubernamentales que son consideradas, incluso con sus sugerencias o con sus posiciones hasta ofensivas con las decisiones soberanas de nuestro país. Bueno, GOPAC en ningún momento trata de incidir en las decisiones soberanas de los países. GOPAC únicamente lo que hace es brindar herramientas legislativas. Incluso GOPAC no emite criterios o emite informes al respecto de la situación de la corrupción en los países. Los llamados a emitir este tipo de informes o este tipo de análisis son los mismos asambleístas miembros de GOPAC. Incluso GOPAC, previo a la constitución de un capítulo nacional, exige que los mismos estén integrados por asambleístas de distintas bancadas. Si es que no existe el común acuerdo de los asambleístas de distintas bancadas, simplemente no se constituye el capítulo. Por eso es que nosotros como observatorio hemos hecho un llamado a todos los asambleístas de las distintas bancadas a que nos unamos, que nos capacitemos sobre cómo luchar contra la corrupción y de esta manera, aunando esfuerzo, tratemos poco a poco de eliminar este mal que aqueja a nuestro país. Muy interesante, Marcelo. Gracias por el tiempo. Muy gentil. Gracias a ti, Fabricio, por la invitación. Gracias a Marcelo Espinel, coordinador general del Observatorio Legislativo, con esta interesantísima iniciativa prevista para este miércoles 16 de julio, a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Hilton Colón de Quito, el evento Herramientas Legislativas contra la Corrupción. Una pausa.